Nuestro próximo invitado, digamos que está en el foco informativo, porque, bueno, él es periodista, corresponsal extranjero, columnista, y fue la persona que filtró al semanario de Clinic aquella alocución del comandante en jefe del ejército en donde daba cuenta de ventas de armas a organizaciones criminales, entre muchas otras cosas que tienen patas para arriba a la institución. Escribió un libro sobre lo que pasa ahí adentro y escribió otro sobre lo que pasa en Carabineros. Señoras y señores, en segundos nos enteramos de qué podría venir en estos dos lugares de la voz del señor Mauricio Weibel. Así es que con él, ahora ya, porque está aquí, Mauricio Weibel en Cadena Nacional. Mauricio, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás vivo? Sí, estás vivo, estás fuerte, estás entero, ¿no? Entero, sí. Fantástico, muy bien. Sentémonos, por favor. Mauricio Weibel, fuerte el aplauso para él. Mauricio, en el día de hoy el comandante en jefe del ejército declaró, entiendo, como testigo por la venta de armas, ¿no? Digamos, la venta fraudulenta de armas. ¿Qué esperas de la declaración de él? Bueno, no sé qué se pueda esperar en específico de esa declaración. Yo creo que el país entero espera de que se aclare, de que se dilucide qué pasa con estas armas, estas ventas de armas del ejército o de miembros del ejército a narcotraficantes. Es un tema gravísimo. Han habido 38 sumarios, no uno ni dos, sí, sino 38 sumarios por robos a los arsenales del ejército, por pérdidas de yacatanes, que son, sí, digamos, armas cortopunzantes y armamento de guerra, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en un principio cuando apareció esta filtración, y fue el batatazo, ¿no? Hubo gente que le bajó el perfil, incluso algunos colegas planteaban, bueno, esto era algo que se sabía, las personas que han estado involucradas o que el ejército ya tenía sindicadas como responsables de este tráfico ya estaban siendo juzgadas por la justicia militar y todo aquello. ¿Qué te pareció aquella primera reacción, ¿no?, de parte de algunos? Mira, lo distinto, lo grave, es básicamente lo que señala el comandante en jefe de que hay oficiales involucrados. Declaración después de la cual se desdijo. Exacto. Pero es un tema que hoy día está investigando la justicia civil, que me parece importante que lo haga. Mira, no es uno, no son dos, insisto, son 38 robos de material de guerra durante un periodo de 8 años, o sea, 4 robos al año, ¿no?, de material de guerra. Estamos hablando que también hace un tiempo atrás, hace unos 2-3 años atrás, se descubrió un container del ejército, ya, con cocaína en Europa, en el puerto de Rotterdam. Por tanto, hay un lazo extraño que aparentemente pudiera ser de que esto no se limitó solo a la venta de armas en forma de privados o de los arsenales de guerra a narcotraficantes, sino que pudo haber un nexo mayor. Mauricio Weibel, yo me imagino que muchas personas que nos están viendo en este minuto se mueren de ganas, por supuesto, de saber cuál fue la interna de esta filtración, ¿no? Yo me imagino que por la protección de la fuente no hay ninguna alternativa de hablar de ello, pero sí quizás del mecanismo a través del cual a ti te llega este material. ¿Cómo te llegó? ¿Te llegó en qué formato? No, mira, la verdad es que esta es una situación bien especial, ¿eh? Uno hace mucha hipótesis, yo no voy a hacer ninguna que la haga la gente, pero, claro, pero el día 19 de noviembre, ya el comandante en jefe del ejército llama una reunión a los 960 oficiales que hay en Santiago, en la academia, en la escuela militar, sí, ya en el aula magna, y delante de 960 oficiales les dice una serie de situaciones extrañas, anómalas, entre esas, esta que tiene que ver con la venta de armas a narcotraficantes. Claro. Hay gente que cree que el comandante en jefe no quería que esto se mantuviera en secreto porque nadie le cuenta un secreto a 960 personas, ¿no? Es muy difícil. Pero eso es una teoría más conspirativa de alguna manera. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y al día siguiente nos llega el audio, que es un audio de muy buena calidad, casi como grabado a la consola, ¿no? Claro, porque se escucha bastante bien. Tenía, sí, pasajes que estaban menos claros, pero en general se escuchaba bien. ¿Y te llega a tu teléfono? ¿Cómo te llega? Llega. Llega. Wow. No llega, si no se puede contar más, pero llega, siempre llega de alguna forma extraña, pero ya llega. Perfecto. Espérate, lo que uno puede desprender de ahí es que, sacando esta teoría que tú planteas, conspirativa, que de alguna manera el comandante en jefe, digamos, ve la posibilidad de que esto se filtre, ¿no? Y es una fórmula como para hacerlo público, qué sé yo, sin declararlo a la prensa. Pero si esto se filtró es porque al interior del ejército hay cierto malestar
con respecto a lo que está pasando son varios los temas que ahí aparecen, no es solamente ese, que fue el más rimbombante, digamos, pero hay un malestar interno, tengo la impresión, si es que hay alguien que dice, ¿sabes qué? Esto le puede interesar a la prensa, pumba, y filtró. Yo creo que, sí, bueno, no es solo un malestar, yo creo que hay preocupación. Piensa que tienes a los últimos 3 comandantes en jefe siendo investigados por la justicia. Uno que fue condenado ya en primera instancia, que es el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire, por un tema de derechos humanos. Sí. El ex comandante en jefe Fuente Alba, investigado por temas de corrupción, sí. Que se supone que en estos días habría novedades importantes. Y el ex comandante Oviedo, que es el antecesor del general Ricardo Martínez, que sí, es el actual, sí, también está siendo investigado, ¿no? Entonces es una situación bien delicada la del ejército. Hay 21 generales que se tuvieron que ir, ligados a distintas situaciones, digamos, de investigación judicial. Uno de los descabezamientos del alto mando más importantes que yo recuerdo, al menos. Yo no me acuerdo, sí, de otro que haya sido tan profundo. Pero hoy día la Contraloría General de la República, que es el órgano que investiga los casos, digamos, administrativos del Estado, está investigando a 94 miembros del ejército. 94. Esto es tan grande como, no sé si se acuerdan del Paco Gate, ¿no? Sí, que eran claro, más de 138 los investigados. Sí. Bueno, aquí hay 94 personas investigadas por la Contraloría en lo que se llaman juicios de cuenta, ¿no? Con gente que tendría que devolver hasta 200 millones de pesos. Esto no pasa en ninguna Fuerza Armada del mundo, Mauricio, porque tiendo a pensar, o sea, intentando hacer el mapa, ¿no? ¿En qué momento se pudrió todo? Digamos, ¿en qué momento el poder civil empezó a no tener ningún tipo de injerencia real ni posibilidad de fiscalización sobre el poder militar? Estoy pensando en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, vamos más amplio. ¿En qué momento se pudrió todo, o esto es condición casi sine qua non de este tipo de entidades jerarquizadas, núcleos herméticos? ¿Chile es un caso único desde este punto de vista? No, esto es habitual en otros países de América Latina. En el caso chileno esto se pudre en dictadura, sin lugar a duda, cuando los órganos militares dejan de tener cualquier tipo de control civil y cuando un general, digamos, puede dar órdenes inmorales, ilegales, sin que la tropa lo cuestione, ¿no? Pero ya con la llegada de la democracia, ¿por qué no se puede intervenir aquella práctica o cambiar esa cultura? Porque yo creo que en la democracia, entre comillas, la transacción, el negocio fue: ustedes quédense con el dinero y nosotros no hacemos preguntas. Creo que hay mucho de eso, ¿no? Pasó en Carabineros, o sea, Carabineros, los dineros robados de Carabineros equivalen a una Teletón. Claro. Los dineros cuestionados en el ejército vamos por cifras similares. Entonces es muy brutal la cantidad de dinero que está siendo desfalcada en las Fuerzas Armadas. No estamos considerando el tema de las pensiones, que son pensiones millonarias. Fíjate que hay un oficial de ejército que tiene una pensión de 7 millones de pesos al mes. ¿Quién tiene una pensión de 7 millones al mes? Son casi 100 millones al año de pesos en pensión. Entonces hay un problema claro de control sobre el dinero que manejan las Fuerzas Armadas. Has dicho que en las próximas semanas se vienen algunos nuevos inconvenientes para el comandante en jefe y para el ejército en general, ¿no? Parece que van a procesar a más personas. ¿A qué te refieres? ¿Qué información manejas tú? Debiera salir pronto el informe que está preparando la PDI, la Policía de Investigaciones, sobre el ex comandante en jefe Juan Emilio Fuente Alba, un segundo o tercer informe, y ese informe aparentemente aclara qué pasaba con los gastos reservados, ¿no? La información extraoficial es que es un informe que es bastante contundente. ¿Solo eso? Bueno, pero recordémosle a la gente, sí, el ex comandante en jefe Fuente Alba, sí, empezó a ser investigado, bueno, cuando hicimos el reportaje, la denuncia, sí, tenía 25 Audi de lujo, ¿no? Nadie se compra 25 Audi de 60 millones. A no ser que seas un excéntrico ya, pero rematado, ¿no? Y que tenga mucho dinero. Tenga el dinero para poder comprarlo. Compraba casas al contado, ¿no? De hecho, compra una casa de 20.000 UF, que es casi $1 millón al contado. En fin, hay un montón de situaciones ahí bastante curiosas. Ya aparecen depósitos en sus distintas cuentas corrientes por 8.000 millones de pesos. Bueno, todo eso está siendo investigado y aparentemente ahora por fin se logró establecer algunas situaciones. Respecto de las armas perdidas, el senador Francisco Chaguán plantea que son 2.000. 200.000. ¿200.000 es el número? Las perdidas en total en el país. Ajá.
O sea, las armas perdidas total son 200.000, pero eso incluye civiles y militares. No entregó el desglose, ¿no? Eso es lo que hoy día está investigando. Me tocó ir a declarar, digamos, a la Fiscalía. Y ahí tiene que haber como una cifra negra importante. Claro, lo que pasa es que tienen que ver cuántos militares, porque había algunos militares, que es lo que señala el comandante en jefe, que daban sus armas por perdidas, pero en realidad no las habían perdido, sino que las traficaban a narcotraficantes. Esa es una primera situación. Segunda situación, los robos de los arsenales de guerra, ¿no? Que no fueron informados a los ministros de Defensa en su oportunidad. Eso lo confirma el ministro Gómez, que fue ministro de Defensa de Bachelet, a quien yo le pregunté en un programa de radio si él sabía de esta situación, y me dice que no sabía, que solo le habían informado un caso, no los otros 30. Y además vuelve a tomar actualidad, relevancia, importancia el tema de este contenedor del ejército que sale de Famae, que llega al puerto de Rotterdam y que llevaba, bueno, algunos elementos para cuidado militar, pero que también llevaba cocaína. A Carabineros, Mauricio Dávila, demos una vuelta por ahí también, que ha hecho noticia en los últimos días. Tú también has escrito acerca de ello, del Paco Gata, investigaste, hiciste un libro, y me gustaría que partiéramos con esta cuña que seguramente será una de las cuñas del año, sin lugar a dudas. Acá está, mira. Todavía falta que salga cosas a la luz, porque ustedes que nos conocen saben que nosotros no actuamos a la mala ni como delincuentes. Usted sabe que yo no soy un delincuente ni nadie aquí. Por lo tanto, aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía. Hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas. Carlos Alarcón, ex sargento, desde la comisaría en prisión preventiva en Temuco, haciendo un videíto, ¿no? Entiendo que hoy fue dado de baja el carabinero que le hizo ese video, ¿no? El que grabó el teléfono. Bueno, tremendamente grave lo que plantea, ¿no? Ayer el general Hermes Soto tuvo una reunión de urgencia en Palacio con el ministro Chaco, y el presidente participó unos minutos también. Se esperaba, a la luz de estos hechos, que el comandante en jefe tuviera que dar más de una explicación, digamos, que pasara algo más. Finalmente se lo llama como al orden, y todo sigue su curso investigativo, digamos. ¿Qué opinión te merece lo que estamos viviendo en este momento en Carabineros? Yo creo que es bien brutal que Carabineros no respete la ley, que Carabineros quebrante la ley es bien brutal, que la quebrantan con los robos, la quebrantan asesinando a sangre fría, porque seamos honestos, alguien arriba de un tractor que recibe 44 balazos, uno por la espalda, es un asesinato a sangre fría. Sí, ya está comprobado que la persona que manejaba el tractor, un campesino más de este país, mapuche además, no disparó, no tenía balas, estaba desarmado, y lo mataron por matarlo. Es bien brutal. Y a mí, fíjate que lo que más me impacta de esto es que él no hace ningún acto de constricción ni de remordimiento. Mató a alguien, mató a un ser humano, y no tiene ni una palabra sobre eso. Solamente le manda un mensaje a sus compañeros, ¿no? No, a sus compañeros, pero manda un mensaje también hacia arriba diciendo: yo voy a hablar. Porque yo imagino que ellos llegaron a esa zona no mandados solos, alguien los mandó a ese lugar. ¿Por qué los mandaron a ese lugar? ¿Tenían orden anterior de tomar medidas de disparar a alguien? Este suboficial fue campeón nacional de tiro. No es alguien al que se le iba a escapar un balazo, era el mejor tirador que tenían. Entonces te iba a matar. Ahora, el hecho que también planteen que los obligaron a declarar lo que declararon y que se inculparon para proteger a otros es de una gravedad monstruosa, y que se van a saber más cosas. O sea, queda paño por cortar, según lo que dice él. Claro, porque a ver, ¿por qué si no hay ningún disparo? ¿Por qué si no hay ningún disparo sacan las armas y empiezan a tirar a matar, ¿no? En una situación de absoluta paz. No hay un enfrentamiento, dices tú. Sí, pero no había nada. O sea, hoy día está confirmado que no había nada. Toda la tesis de que había un enfrentamiento con los mapuches era falsa. No hay nada. Hay imágenes incluso del helicóptero que está sobrevolando la zona. Los audios policiales, no había nada. Primero matan, destruyen la cámara, inventan, porque a esta altura puede ser un invento, no sabemos si es cierto, pero dicen al menos, de que en esa cámara tenía imágenes privadas, que no podía mostrarse con su señora, que usaba el casco cuando tenía sexo. ¿De eso estamos hablando?
Y eso, ¿no? Es lo que claro, es lo que uno podría desprender, digamos. Claro, es lo que dice Hermes Soto. O sea, esa es la explicación que da inicialmente el director general de Carabineros. Y después nos dicen, más encima, que los instigaron, obligaron, le dieron la orden de mentir en sus declaraciones. ¿Quién les dio esa orden? Tiene que ser un oficial, nadie más. Entonces es muy grave Carabineros. Mira, Carabineros también está involucrado en el tema del tráfico de venta de armas a narcos, está involucrado en robo, está involucrado en asesinato. ¿Venta de armas a narcos también? Sí, también han habido casos ya y la justicia. Y todo el tema también, fíjate que hoy día hay una denuncia porque a una periodista en Temuco la detuvieron mientras estaba reporteando y la desnudaron en la comisaría. En 2 comisarías la desnudan. Esto mismo pasa en Venezuela, pasa en Cuba, sería un escándalo internacional. Un periodista desnudado en una comisaría, una periodista mujer. Entonces yo creo que están totalmente fuera de control. Hay una situación, como tú planteas, de cierto descontrol, ¿no? Aparente a la luz de los hechos, simplemente. Sí, claro, hay un descontrol porque ¿por qué a alguien dentro de una comisaría, en un contexto en que está totalmente todo controlado, lo van a obligar a desnudarse, a pasearse por el suelo, alguien que se identifica como periodista en este otro caso, ¿no? Y lo hacen 2 veces, una mujer, es bien inaceptable, la verdad. Y el comportamiento del poder civil, Mauricio, a raíz de todos estos hechos, ¿no? Que cada vez se van comprobando, cuál más, cuál menos, cuando ya se tiene la evidencia de este video de una persona que en prisión preventiva graba un video saliendo absolutamente de la norma con que un recluso o una persona que está en su condición puede jugar, ¿no? Y vestido de Batman, ¿no? Vestido de Batman también, una cosa bastante curiosa. No sé si hay algo casi burlesco, ¿no? Como en ese atuendo. Entonces llega el general a comparecer, a dar explicaciones ante el ministro Chadwick en este caso. Y aparentemente, yo imagino que pasaron muchas cosas a puertas cerradas, pero como señal hacia afuera no pasa mucho. Es un llamado al orden número, no sé cuál llamado al orden ya a estas alturas, a raíz de este caso, ¿no? Entonces, ¿con qué sensación nos quedamos afuera? ¿Con qué sensación te quedas tú? Mira, yo más allá de Carabineros siento que el país está entrando en una etapa muy compleja en que la corrupción se desbordó en el mundo político, en el mundo empresarial y en el mundo uniformado, y que si no se le pone un dique, una contención, un freno, caminamos a convertirnos en un país con altos niveles de corrupción, como un país centroamericano, como México, como ocurre en algunas situaciones en Paraguay, en Argentina. Porque, digámoslo honestamente, tú aquí puedes robarte impuestos y no pasa nada, puedes sobornar políticos y no pasa nada, has podido matar mapuche impunemente en el pasado y no pasa nada. Yo concuerdo con lo que dijo otro periodista, Pedro Cayuqueo, cuando critica a la presidenta Bachelet y dice, pero si usted nunca investigó nada, ¿no? Claro, en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet, hubo 51 mapuches procesados en juicios dobles, que es una barbaridad internacional. A mí fíjate que lo que más me impacta es la pasividad del gobierno. Han tomado medidas, es cierto, pero creo que... ¿Fue este gobierno el que sacó a Bruno Villalobos? Han tomado medidas, hay que reconocerlo, pero creo que este último tiempo la situación se está yendo un poco de madre y no han sido capaces de dar una medida ejemplar. ¿Pero qué pasa pese a que han tomado medidas, insisto. Claro, pese a que han tomado medidas, ¿qué pasa con la institución, ¿no? Que continúa en este tránsito hacia el abismo en términos de corrupción, irregularidades? Está todavía el Pacocate abierto, el caso de los dineros, ¿no? que tú investigaste. Entonces, ¿qué está pasando allá adentro? Es difícil saber qué pasa. Yo creo que, mira, es una institución, y al igual que la Fuerza Armada en el caso de Carabineros, con muy poco control civil. Hoy día será un reportaje también en base a una información que entrega el Observatorio del Gasto Fiscal, de una serie de... que es correcto, es legal, pero se da para muchos problemas de compras directas a COPEC, compras directas a otras empresas, sin licitación. Hay muchas situaciones ahí que requieren ser vigiladas, ¿no? Bueno, toda esta situación que tú describes, ¿no? Que prefiguras que hacia dónde va el tránsito y hacia dónde va esta marea, en cierto modo, es caldo de cultivo para el periodismo de investigación, de alguna manera, que tú haces, ¿no? O sea, de alguna manera es una cosa media perversa, pero finalmente los médicos viven de la desgracia de los enfermos, digamos, de alguna forma, ¿no? Y los seguros de que se te quemó la casa. No sé, estoy poniendo ejemplos cualquiera que se me ocurre. Entonces, ¿cómo lo vives también? Yo me imagino que hay cierto vértigo en el hecho de estar
observando que va a haber trabajo. Sí, la verdad es que a mí ya me gustaría meterme en otras áreas, y lo digo siempre, pero no dan tregua, ¿no? O sea, me encantaría entrar más fuerte en el tema FP, el tema de la reivindicación autonomista mapuche, otros temas más, pero se hace complejo. Todos los días hay alguien que escribe, hay alguien que manda un antecedente, un dato. Uno no alcanza a verlo todo, pero sí, la corrupción militar, los abusos en las instituciones uniformadas en general están bastante desbocados, ¿no? Para las personas que no tienen la formación tuya, porque no voy a hablar de periodistas, porque hay muchos periodistas que no tienen la misma pulsión que tienes tú, que tiene que ver con haber sido corresponsal extranjero, un periodista que investiga fundamentalmente. Se debe preguntar como qué es lo que se siente en el momento en que a ti te llega un material particular y haces send, como en esa pasada. ¿Cuánto rato te toma tomar esa decisión de amplificar eso, prefigurando o por lo menos apostando a lo que va a pasar con ello? ¿Qué ocurre como a nivel de guata, no? No, yo creo que lo más importante es no pensar mucho en qué va a pasar, porque a veces sucede que uno tiene un tema y dice, este tema es fantástico. Por ejemplo, tiempo atrás hice un reportaje sobre que 2 millones de textos escolares fueron destruidos por el Ministerio de Educación y no tuvo ningún impacto. Yo consideraba que eso era brutal, que 2 millones de textos escolares fueran destruidos era brutal. Bueno, tuvo impacto. En este caso, de los audios del comandante en jefe fue muy rápido, porque era transcribir unos audios, explicar el contexto y nada más. Hay otras investigaciones que son muy largas, que pueden durar meses y a veces años. Sí. Y yo te diría que lo más importante es que el tema en que uno se involucre lo apasione, porque nadie va a estar años en una, entre comillas, relación que no la apasiona, claro, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas es un tema que te ha apasionado a ti desde hace bastante rato, pero claro, cuando te llega esta papa caliente, como se llama, ¿no? Y tú haces, listo, pum, hago la cosa básica, que se entienda, porque esto es un golpe, pum, fuera. Sí. ¿No te pasa nada después de eso? No o en sé. el intertanto, ¿no estás como elucubrando, haciendo como la...? No. Yo creo que esto, lo peor que uno puede hacer es pensar cuáles son las consecuencias. Listo, eso no lo haces. No, lo que sí hacemos es ver qué es lo que creemos que es más importante, ¿ya? Y en este caso nos pareció, si bien hablaba de muchas cosas, Sí. nos pareció que lo más importante era esta especie de confesión, ¿ya? Del comandante en jefe diciéndole a la tropa de que hay suboficiales y oficiales involucrados en el tema del narcotráfico. Ahora, un detalle, Sí. dice que hay oficiales involucrados en esto y se lo dice a los oficiales. O sea, técnicamente los involucrados estaban al frente de él, ¿no? Es bien curioso eso, pero en fin, eso. Yo diría que, claro, quizás antes uno se emocionaba más y eso. Hoy día uno ya sabe que viene un vendaval nomás, y se prepara para eso, ¿no? ¿Y cambia la vida desde alguna cosa? Sí, muy corto, porque se nos va el tiempo. ¿Hay un antes y un después de una denuncia como esta, de este corte? La vida no, pero se te llena de un montón de entrevistas. Mauricio Weibel, señoras y señores, conversando esta noche con nosotros. Te quiero regalar esto, gentileza de Penguin Random House. La Revolución Salvadoreña. Horacio Castellanos Moya, La Diáspora, es para ti, para que lo Muchas disfrutes. gracias. Mauricio Weibel, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí también. Estamos terminando el programa del día de hoy. Mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar con 2 conversaciones, ojalá tan interesantes como las del día de hoy. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Chao.